Imagina que nunca en toda tu vida has pagado una factura de agua. Ni una sola. Ni en 200 años de tu familia cultivando la misma tierra. Eso no es una hipótesis. Esa es la situación actual para las familias Amish de la antigua orden en el condado de Lancaster, Pensilvania, y el condado de Holmes, Ohio, y lo que la mayoría de la gente asume que simplemente tienen un pozo profundo y una bomba manual y se quedan ahí, resulta ser solo una parte de la historia, porque hay una capa debajo de eso, un respaldo bajo el respaldo, una técnica que trajeron de Europa antes de que Estados Unidos siquiera existiera. Cuesta $12 construirlo. Funciona todas y cada una de las noches. Y la parte que voy a compartir al final de este vídeo es algo que nunca he visto escrito en ningún libro de autosuficiencia, en ninguna guía de jardinería, en ningún sitio. Procede de una fuente de casi 400 años de antigüedad. Quédate conmigo hasta el final porque si te vas antes, te vas a perder la única pieza de esto que lo cambia todo. Quiero hablarte de un hombre llamado Eli. Tiene unos 70 años y cultiva unas 24 hectáreas a las afueras de Millersburg, en el condado de Holmes, Ohio. La tierra ha estado en su familia desde 1851. Pasé 3 días con su familia en el verano de 2019, y a la segunda mañana noté algo que no me cuadraba. No había llovido en 5 días. El arroyo al borde de su propiedad estaba bajo, y sin embargo, el abrevadero cerca de su granero estaba lleno. No casi lleno. Lleno. Le pregunté de dónde venía el agua. Me miró un segundo como si le hubiera preguntado de qué color era el cielo. Señaló hacia arriba. Dijo: el aire nunca está vacío. No estaba hablando filosóficamente. Lo decía literalmente. Y tenía razón de una manera que me llevó unos días a asimilar por completo. Esto es lo que a la mayoría de la gente se le ha enseñado a pensar sobre el agua. Viene del suelo, perforas un pozo, o viene del cielo, recoges la lluvia en un barril. Esas son tus dos opciones. Ese es el modelo ambiental, y los Amish usan ambas, pero la tercera, la que es anterior a ambos sistemas en ciertas partes del mundo, es la que casi nadie en este país considera ya. Es agua que no viene ni del suelo ni del cielo. Viene del aire, no de la lluvia, del aire. De la humedad que flota invisiblemente a tu alrededor en cada momento de cada día, esperando tocar algo lo suficientemente frío como para soltarse. Esa transición tiene un nombre. Se llama punto de rocío. Cuando el aire húmedo entra en contacto con una superficie que está a una temperatura específica o por debajo de ella, la humedad del aire no puede permanecer suspendida. La física la expulsa. Se condensa en líquido. Forma una gota. La gota encuentra otra gota y se fusionan. Se hacen pesadas y la gravedad las arrastra hacia abajo. Has visto esto toda tu vida en un vaso frío de limonada en verano, en tu parabrisas, en una mañana fresca, en una tela de araña justo después del amanecer. Lo que hace el sistema Amish, lo que hace el montaje de $12, es simplemente proporcionar a ese proceso una gran superficie donde ocurrir. Una gran superficie inclinada en el ángulo correcto, orientada hacia el viento, instalada antes del atardecer. Por la mañana, tienes agua en un abrevadero de recolección que no provino de ninguna tubería, ninguna bomba, ningún pozo, ni ninguna lluvia. Salió directamente del aire mientras dormías. Lo que necesitas para construir esto es casi vergonzosamente simple. Una malla de tela de sombra de 1,8 ox, 1,8 metros, del tipo que encuentras en cualquier centro de jardinería. Busca algo con un tejido más tupido, más parecido a una mosquitera que a una malla agrícola abierta. Unos $5. 4 secciones de tubería de PVC de 1 pulgada para hacer un marco rectangular de aproximadamente 1,2 metros de alto y 0,9 metros de ancho. $2.
quizás menos si tienes retales, bridas, que ya tienes en algún lugar de tu garaje, un trozo de canalón de plástico para tu abrevadero de recolección, $3 o $4 en cualquier ferretería, unas cuantas piedras planas o ladrillos para apoyar el marco en ángulo. Eso es todo. $12 en total, sin piezas móviles, sin electricidad, sin coste continuo. Después del primer montaje, el marco se une en minutos. 4 secciones de PVC forman un rectángulo con bridas en las esquinas. No necesita ser elegante. Solo necesita mantener su forma con una ligera brisa. Luego estiras la malla sobre el marco y la sujetas con bridas cada 15 centímetros alrededor de cada borde. Esta parte es importante. Quieres una tensión de tambor, no una holgura. Piensa en cómo se hace una pandereta, lo tensa que está su piel. Quieres esa misma tensión en toda la superficie de tu malla. ¿Por qué es importante? Porque una malla holgada atrapa el agua en los puntos bajos. El agua atrapada se queda quieta. El agua quieta se evapora antes de llegar a tu abrevadero. Una malla tensa significa que cada gota que se forma rueda inmediatamente hacia abajo y aterriza exactamente donde quieres. Aquí está el error que echa por tierra el primer intento para la mayoría de la gente. Colocan el marco plano en el suelo, como una mesa. Ese es el ángulo incorrecto. Plano significa que cada gota se acumula en la parte superior de la malla, se queda allí y desaparece antes del amanecer. Quieres el marco inclinado de 15 a 30 grados respecto a la vertical, ligeramente hacia atrás, como si hubieras apoyado un marco de fotos contra una pared con una inclinación suave. Esa inclinación es todo el secreto de la recolección. Se forman gotas. Ruedan cuesta abajo a lo largo de las fibras de la malla. Llegan al borde inferior y gotean directamente en el canalón que has colocado debajo de ese borde. La gravedad hace todo el trabajo por ti, las 24 horas del día, sin ninguna ayuda. Ahora, la colocación. Aquí es donde veo que la gente se equivoca, incluso después de construir el marco correctamente. Orienta la malla directamente hacia la brisa vespertina predominante. No de lado, no alejándola, sino hacia ella. Quieres que el aire se mueva a través de la malla, no alrededor de ella. Pasea por tu jardín al anochecer y siente en qué dirección se mueve el aire. Esa es la dirección hacia la que debe mirar tu marco. Eleva el marco del suelo al menos 30 centímetros. El aire cerca del nivel del suelo es más cálido y seco que el aire ligeramente por encima. El aire más frío transporta la condensación con mayor facilidad, así que un poco de elevación ayuda, y coloca el marco lejos de donde llegue primero el sol de la mañana. ¿Quieres varias horas de oscuridad más? La ventana fresca antes del amanecer, porque es cuando se produce la mayor recolección. La luz solar de la mañana calienta la malla, la eleva por encima del punto de rocío y la recolección se detiene. Cada minuto que proteges del sol temprano es más agua en tu abrevadero. Instálalo antes del atardecer. Vuelve al amanecer. En una noche con condiciones promedio, temperaturas en los 12-15 grados Celsius, mid-50s F, humedad normal, sin niebla en absoluto. Una instalación de 1,8 metros, 6x6 ft, pondrá de medio litro a 1 litro completo de agua en ese abrevadero. Eso suena modesto hasta que piensas en lo que costó producirlo. Nada. No hiciste nada. Te fuiste a dormir. En zonas costeras, valles fluviales, regiones bajas donde el aire frío se asienta durante la noche, o en cualquier lugar donde la niebla matutina llega desde un cuerpo de agua cercano, esa misma configuración produce 2 litros o más. Escala tu malla a 3x3 metros, 10x10 ft, y estarás produciendo suficiente agua para las necesidades diarias de bebida de una familia con una estructura que construiste en una tarde. Sin facturas, sin infraestructura, sin pedir permiso a nadie.
Solo la física trabajando para ti en la oscuridad. Ahora, aquí hay algo que debes saber sobre beber agua atmosférica, porque es aquí donde escucho la mayor parte de la duda. El agua atmosférica comienza notablemente limpia. Nunca ha tocado el suelo. No ha pasado por campos agrícolas. No ha atravesado tuberías viejas. Se salta toda la cadena de contaminación que complica el agua superficial, e incluso parte del agua de pozo. Fuera de las áreas urbanas cerca de industria pesada o tráfico, es una de las aguas de origen más puras que puedes recolectar. Dicho esto, la malla recogerá polvo y partículas con el tiempo. Y si quieres total tranquilidad, un filtro simple se hace en 5 minutos. Coge una botella de plástico, córtale el fondo, voltea la boca abajo y pon capas desde abajo hacia arriba con algodón. Luego, carbón activado de una tienda de acuarios. Luego, arena fina. Luego, una segunda capa de algodón en la parte superior. Vierte el agua recolectada por la parte superior. Deja que gotee en un frasco limpio debajo. Ese es el filtro que usan las comunidades Amish más conservadoras. Sin piezas fabricadas, sin cartuchos de repuesto. Si quieres certeza absoluta después de eso, hiérvela o añade una gota de lejía doméstica sin aroma por litro y espera 30 minutos. Lo que tienes después de eso es más limpio que el agua del grifo municipal en la mayoría de los códigos postales de este país. Hay algo importante que entender sobre por qué este conocimiento casi desapareció. No es porque dejara de funcionar. La física detrás de la recolección de rocío es la misma hoy que hace 300 años. Aire cargado de humedad chocando con una superficie fría por la noche. Eso no va a desaparecer. Lo que sucedió es que, a medida que los sistemas municipales de agua se extendieron por América a principios del siglo XX, las técnicas antiguas se volvieron innecesarias para la mayoría de la gente. El grifo funcionaba de forma fiable, asequible, y así el conocimiento más antiguo, el conocimiento más profundo, simplemente se dejó de lado. Pero las comunidades que nunca se conectaron a esos sistemas en primer lugar, comunidades como los Amish, nunca tuvieron ninguna razón para abandonarlo. Mantuvieron el conocimiento porque nunca dejaron de necesitarlo. Y esto es lo que me llama la atención cuando estoy en el patio de Eli, mirando ese abrevadero lleno en una mañana seca. El sistema municipal funcionó hasta que dejó de hacerlo. La tubería es fiable, solo mientras lo sea el servicio. El sistema Amish funciona independientemente de lo que decida hacer cualquier otra persona. Ahora, quiero contarte lo que prometí al principio. La pieza que sinceramente nunca he visto en ningún libro de autosuficiencia, en ninguna guía de preparación para emergencias, en ningún vídeo de YouTube en este nicho. Encontré el primer registro escrito de ello en las obras de Francis Bacon de principios del siglo XVII. Bacon documentó algo que los marineros del Atlántico Norte habían estado haciendo durante generaciones, una técnica para recolectar agua dulce en el mar cuando los suministros escaseaban. Los marineros tomaban un vellón de lana y lo colgaban del aparejo del barco, por el lado que daba al viento, justo antes del anochecer. Por la mañana, lo bajaban y lo escurrían, y obtenían agua dulce, no agua salada. Agua dulce condensada del aire durante la noche en las fibras de la lana. Esto no es una curiosidad. Esto es química. La lana es uno de los materiales naturales más higroscópicos de la Tierra. Sus fibras tienen una estructura microscópica que atrae activamente la humedad del aire húmedo y la retiene. Un vellón seco absorberá hasta un 30% de su propio peso en vapor de agua antes de sentirse húmedo al tacto. Lo que significa que, en una noche húmeda, un gran vellón de lana colgado al aire libre, mirando a la brisa, actúa como una esponja para la humedad atmosférica. ¿Y qué tienen en abundancia las familias Amish en el condado de Lancaster
¿Y el condado de Holmes? Ovejas. Las familias que mantienen explotaciones lácteas y cárnicas a menudo tienen vellones almacenados, vellones que eran demasiado vastos para hilar, y que de otro modo quedarían sin usar. Así es como se hace. Coge un vellón grande de lana cruda. Cuanto más grande, mejor. Si no tienes ovejas, los vellones crudos están disponibles en cualquier explotación ovina local por casi nada. A menudo gratis, porque los vellones vastos apenas tienen valor de mercado. Cuelga el vellón de un poste de valla, la rama de un árbol o una cuerda tensada a la altura del pecho para que tenga exposición total al aire por todos los lados. Oriéntalo hacia el viento de la tarde, igual que el marco de malla. Déjalo toda la noche. Por la mañana, bájalo sobre un cubo o recipiente limpio y escúrrelo firmemente de arriba a abajo, trabajándolo por secciones como si estuvieras estrujando una toalla mojada. En una noche con humedad moderada, un solo vellón grande producirá entre medio litro y 1 litro completo de agua. En una noche húmeda cerca de un cuerpo de agua, puede producir más. El agua que produce se filtra naturalmente a través de la lanolina, la capa cerosa propia de la lana cruda, que ha sido reconocida por sus propiedades purificadoras durante siglos. Pásala por tu filtro de botella de carbón, activado después, si quieres mayor confianza. Pero el producto crudo ya está limpio. Las familias Amish con las que he pasado tiempo no consideran esto como un truco de supervivencia. Lo ven como usar lo que ya está ahí. El aire está lleno de agua. La lana la atrapa. Escúrrela. Esa es toda la filosofía. No les impresiona más de lo que a ti te impresiona abrir un grifo. Es simplemente cómo funcionan las cosas. La diferencia es que su sistema funciona cuando el grifo no lo hace. Lo que tienes ahora son 2 sistemas que puedes poner en marcha esta noche. Un marco de malla de $12 que recolecta agua mientras duermes y un vellón de lana que hace lo mismo por $0 si tienes acceso a ovejas o a un suministro agrícola local. Cualquiera de estos, en las condiciones adecuadas, cubre tus necesidades de agua potable sin tubería, bomba, ni factura. Ambos juntos, en un clima decente, lo cubren de forma tan fiable que dejas de pensar en el agua como algo por lo que tienes que pagar. Las personas que llevan décadas dedicándose a la jardinería y la autosuficiencia ya saben en su fuero interno que el conocimiento más valioso es el que ha sido probado en tierras reales, por familias reales, en condiciones reales, durante mucho tiempo. No un artilugio, no un producto, conocimiento. Y las personas que han estado conservando discretamente ese conocimiento mientras el resto del país tendía conducciones de agua y construía infraestructuras de servicios públicos, siguen ahí, en el condado de Holmes y el condado de Lancaster, llenando abrevaderos que ninguna empresa de servicios públicos ha tocado jamás. Deja un comentario y dime esto. ¿Tienes acceso a lana cruda o conoces alguna explotación ovina cerca de ti? Porque si es así, puedes probar el método del vellón este fin de semana sin comprar nada y sin construir nada. Y si no encuentras lana cruda, la instalación de malla de $12 es tu proyecto para el viernes por la tarde. Dale a suscribirse, porque el próximo sistema que sacaremos de la historia agrícola Amish cuesta aún menos que este. Y la mayoría de la gente lo ha tenido delante toda su vida sin ver lo que realmente hace. Si esta historia cambia la forma en que miras el propio aire que te rodea, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Plantemos las semillas del futuro. El próximo tesoro se revelará pronto.